Licenciada en psicología, que la saludamos y le damos la bienvenida a este aire de las misiones. Nair, ¿cómo estás? Buen día, Lodi Caballero te saluda. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Gracias bueno. por el espacio. No, por favor, la verdad, encantados de sumarte y que a partir de ahora, bueno, pertenezcas también a este aire de las misiones, ¿eh? Bueno, ¿y qué tema que vamos a tratar, Nair? Inteligencia emocional, gestión de emociones. Parece que, bueno, todo está relacionado con esto. Y primero, quiero que me definas, ¿no? ¿Cómo se define de alguna manera a la inteligencia artificial y cuáles son los componentes principales, ¿no? Así ponemos en contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, la inteligencia emocional está compuesta por las emociones, por los sentimientos, los pensamientos, las conductas y es la habilidad de reconocer emociones, tanto propias como ajenas, y saber gestionarlas. Ujú. Es la capacidad de entenderlas, de saber cómo usarlas, de poder responder ante de la mejor manera posible ante alguna situación o un evento. Eh, y acá es muy clave también hacer la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento, porque muchas veces se Ujú. habla de que esto es lo mismo. Ujú. Eh, las emociones son más una respuesta a un evento o a una situación o a un estímulo, y son como más innatas, ¿no? Como más impulsivas. Y están compuestas por un factor psicológico, cognitivo, fisiológico y conductual, ¿no? Ujú. Lo fisiológico se refiere en cuanto a los cambios que hay en el cuerpo, por ejemplo, un dolor de panza, eh, cuando nos pone nerviosos algo y nos late fuerte el corazón. Ujú. Por ahí lo conductual se refiere más a las conductas Ujú. y lo que es cognitivo se refiere a lo que son las capacidades para aprender, para pensar, para reflexionar. Y bueno, esto obviamente se puede percibir a través de las expresiones de las personas, ¿no? Claro, Acá se habla mucho también de comunicación verbal y no verbal. claro. Y Y por en ahí los sentimientos, así te explico bien la diferencia. sí, no, y bueno, Eh, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre emociones y sentimientos? sí, y los sentimientos se refieren más a una emoción como más reflexionada, ¿no? Como algo más que tuvo su tiempo de procesamiento, de elaboración, y por eso es como más perdurable en el tiempo. Ujú. Es como un afecto que queda, digamos. Es la interpretación que la persona le da a eso que sintió. En ese momento. Bueno, y es importante también saber manejar estas emociones. Sí, la verdad que sí, es sumamente, a ver, es algo muy indispensable porque obviamente nos va a ayudar a socializar, a relacionarnos, a la autoestima, a la confianza, también al autoconocimiento, porque uno a partir de parar y ver cómo se siente, porque a ver, pasa algún suceso, algún evento o algo que nos despierta algo, ¿no? Ujú. Entonces es necesario que todas las personas podamos parar y pensar qué le está despertando eso, qué le está pasando, qué le está Ujú. haciendo sentir. Y a partir de ahí ver cómo puede actuar de la mejor manera que le salga ante eso que estuvo pasando. Ujú. Eh, y también, bueno, recién vi que ponían la imagen de la rueda, de una Sí. rueda de colores. Ujú. Bueno, esa rueda es la rueda de Plutchny, que representa a las emociones. Es una forma como más gráfica y por ahí más sencilla de explicar las emociones. Si ves, viste, en el medio está lo que es, por ejemplo, la alegría y la tristeza, ¿no? Sí. Entonces, ese medio, ese círculo del medio, son las emociones primarias. Ujú. Y esta rueda también lo que explica es la intensidad de las emociones, del color más tenue al más oscuro, es decir, de las emociones menos intensas a las más intensas. En el medio están las emociones primarias, que las emociones primarias son las que se consideran innatas, universales para todas las culturas, Ah, y se bien. considera que vienen con nosotros, con los seres humanos. Y Bien. después están las emociones secundarias.
Ujú. Yo me quedé con la imagen de la película para los chicos y ahí las emociones, cómo van actuando dentro de nosotros y bueno, cómo tenemos que también, pasa que a veces, muchas veces somos impulsivos, ¿no? Y reaccionamos en el momento, no nos tomamos ese tiempo para ver o analizar tal o cual situación. Bueno, eso justamente la palabra reaccionar. Mm, Muchas veces reaccionar es por impulso, no es nada procesado. claro. En cambio, cuando se da una respuesta, es algo que uno pudo parar, pudo pensar, pudo procesar y pudo reflexionar sobre eso y a partir de ahí pudo responder. Ujú. Y en esto de la película también me acordaba esto que te hablo mucho del pensamiento, cuando en una parte como que ve hilos tensores de las Sí, creencias. claro. Eh, Eso se refiere también mucho a esto, ¿no? A las creencias que uno tiene sobre uno mismo y los juicios de valor que pone sobre esas creencias, ¿no? Sobre lo que uno cree que tiene como bueno y como malo. Ujú. Y ahí también juega mucho la inteligencia emocional por el hecho de que eh, cuando por ahí uno ve algún, no sé, algún error, por así decirlo, o algo que no le gusta, es como que todo el tiempo está pensando negativamente sobre eso. Claro. En vez de poder darle espacio, yo siempre digo, darle espacio a la duda, ¿no? Pensar, che, ¿esto es realmente tan negativo como lo estoy pensando? O quizás hay una posibilidad de algo bueno. Ujú. Por eso a mí no me gusta hablar de emociones positivas o negativas, Ujú. porque creo que todas las emociones tienen algo de positivo, porque todas nos enseñan, todas nos ayudan y todas dejan un aprendizaje. Quizás de lo que se puede hablar es de emociones más adaptativas o desadaptativas, o que sean en una frecuencia o en una intensidad más esperable o no tan esperable, que nos sea útil para la adaptación al entorno o para también la motivación que despierten esas emociones. Ujú. Eh, Eh, Sí, Nair, Ujú. me quedé pensando en todo esto que me estás contando. ¿Existen técnicas o estrategias que podemos utilizar en el día a día para poder mejorar de alguna manera esta gestión de emociones? Bueno, sí, justamente, a ver, yo por ahí lo que más promuevo es esto, ¿no? De parar, pensar. Ujú. Pero algo muy importante también es, antes de por ahí parar, pensar y poder actuar respecto a eso, ¿qué pasa si uno no reconoce? ¿No? Ujú. Creo que el primer punto, el punto inicial es poder reconocer, ¿no? Poder nombrarlas, poder escribirlas, y a la vez poder hablarlas. Es sumamente importante tener un espacio seguro y contenedor para poder hablar. Una persona que se sienta sola, que se sienta que por ahí está rodeado de gente, pero no tiene ningún espacio seguro y confiable, Ujú. se va a encerrar en sí mismo, y no va a poder hablar y no va a poder expresarse. Entonces, por ahí lo primordial es el poder hablar, poder contar, aunque sea con las mínimas palabras, cómo uno se está sintiendo. Y por eso es tan importante el acompañamiento del entorno, ya sea en el trabajo, en la escuela, con amigos, con familiares, que puedan contar con un espacio seguro y de confianza. Ujú. Ahí también entra muy en juego por ahí, si hay personas a las que se les dificulta por ahí hablar un poco más que a otras, el escribir. El escribir también es sumamente útil, escribir qué fue lo que pasó, o sea, el evento o el estímulo o lo que despertó esa emoción, Ujú. qué le está pasando, cómo se sintió ante eso y cómo pudo responder, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede como evaluar si eso le sirvió, si no le sirvió, o si puede cómo mejorar o cómo le será más útil para la próxima vez que eso le suceda. Ujú. Nair, y hablando de la educación y de la formación, ¿qué papel juega por ahí la educación en lo que es la promoción de la inteligencia emocional ya desde muy pequeñitos? Mm. Bueno, sí, bueno, yo soy parte del Departamento de Salud Mental del IPS. Ujú. eh, y nosotros siempre promovemos eso, ¿no? Es más, hemos dado muchas charlas de cómo la inteligencia emocional, bueno, ahora hay una ley también que regula eso, Sí. que pone en la agenda escolar,
pero lo importante que es el poder enseñar desde muy pequeños cómo se están sintiendo, qué les está pasando con los que les sucede en la casa, por ejemplo. También darle lugar a ese niño a poder hablar. Sumamente necesario que puedan hablar, que se pueda hablar de salud mental, ¿no? Porque después pasa que por ahí llegan a la adolescencia y tienen una imposibilidad en reconocer lo que les está pasando, un montón de sentimientos por ahí negativos hacia uno mismo, ¿no? Que no se sienten importantes, que se sienten solos. Uh-huh. Entonces, como que también poder promover la educación de inteligencia emocional desde muy pequeños para poder prevenir muchas cosas a futuro. Y lo Y a la vez importante... para realizar un desarrollo mayor en la socialización. No, seguramente no. ¿Y existen algunas herramientas, digo yo, no como para evaluar el nivel de inteligencia emocional de una persona, ya sea una persona, un niño, una determinada edad? Y, a ver, en cuanto a mi marco, digamos, desde el que trabajo, sí, hay test y demás, pero yo creo que eso es algo muy subjetivo, Uh-huh. ¿no? Que no hay algo que sea estandarizado y que diga, bueno, vos tenés más inteligencia acá que acá. A ver, yo creo que uno con el simple hecho de poder mirarse a uno mismo puede darse cuenta en qué le es más fácil y qué le está costando más. Pero yo creo que todas estas interpretaciones en cuanto a lo emocional, a los afectos, son algo que viene de un procesamiento interno y de una reflexión subjetiva, es decir, de cada persona, porque todos reaccionamos de maneras distintas, Uh-huh. todos nos desarrollamos de maneras distintas y bueno, también nos despiertan sentimientos e emociones distintas. Bueno, me quedé pensando por acá y bueno, también la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo se manejan, a ver, me dicen, cómo se manejan las emociones en situaciones de alta presión o conflicto? Bueno, ahí a ver, puede surgir mucho esto de respirar unos segundos y a partir de ahí poder ver qué se hace, o también esto de poder consensuar, ¿no? A ver, si estamos involucrados en un problema o en un conflicto, ver cómo podemos consensuar ante eso que está pasando y intentar hablar de la mejor manera posible, ¿no? Porque por ahí lo que uno tiene que hacer, aunque a veces es difícil, es poder bajar la tensión, ¿no? Poder regular, por eso se habla de la regulación emocional, porque lo importante es que uno pueda autorregularse y regular el ambiente, ¿no? Si hay una tensión muy elevada y uno mismo sigue elevando esa tensión, y va a ser como, ¿no? Como una bomba que en algún momento va a explotar. Entonces, por ahí lo primordial es buscar esto, ¿no? Formas de hablar de una manera más tranquila, de consensuar, de respirar, intentar tranquilizarse uno mismo, contar hasta 10 y a partir de ahí poder responder. O también hay algunas maneras de por ahí dejar, no sé, algo nos molesta a una persona, bueno, dejar que la persona se tranquilice y después poder ir a hablar con él o con ella. Uh-huh. ¿Qué pasa con las redes sociales, Nair? ¿Qué pasa con las redes sociales, con la inteligencia emocional en este caso? ¿Juega un papel importante o no? Bueno, las redes sociales sí, obviamente, influyen un montón en todos, porque si uno ve que, a ver, lo pienso también desde el lado de los memes que se viralizan, o desde por ahí si hay burlas o comentarios negativos de parte de uno hacia otro, o por ahí se ponen, no sé, se hace alguna publicación burlándose de otra persona o mediante stickers por WhatsApp, ¿no? Siempre por ahí hay formas de burlarse y donde hay otros que son partícipes de eso también, ¿no? Porque hay otros que miran, hay otros que se ríen, hay otros que siguen como aumentando Uh-huh.
ese chiste que quizás para Claro. la persona es algo que realmente le está afectando. Entonces, nos cuesta ser empáticos, parece, en algunos o en determinados tipos de comentarios o actividad, más que nada en redes sociales. Digo que pasa todo por ahí, pareciera ser ahora, ¿no? sí, sí, es más, bueno, es muy común estos de los comentarios en Instagram, ¿no? De los Ujú, comentarios que se le hacen a los famosos, por ejemplo. Hay famosos que se terminan yendo a las redes sociales, bueno, lo mismo pasa con los ujú, adolescentes, claro. se hacen llegar mensajes, stickers, memes, donde uno por ahí no se da cuenta del impacto que eso puede llegar a tener en el otro y opina o hace una crítica libremente Ujú, sin pensar en que eso realmente le está afectando. Y por eso eh, también es, a ver, hay personas que se lo toman como más personal, como si eso fuera una verdad universal y absoluta, ujú, eh, cuando en realidad no es así. Y por eso te decía que no se dan la chance de poner, de dudar de eso, ¿no? De darle lugar a claro. la duda, de decir, bueno, pero ¿será que esto es verdad? ¿Será que Ujú. esto me está Esto pasando? ¿Que yo soy así? tiene que ver con la seguridad de cada uno también, ¿no? Y de cómo manejamos por ahí nuestra inteligencia emocional. Nair, quiero que me des 1 o 2 tips para que podamos manejar o aprender nosotros a regular de alguna manera esta inteligencia emocional. Bueno, a ver, algo muy sencillo son bueno, creo que principalmente es poder construir espacios seguros, espacios de confianza, espacios donde podamos hablar, donde a la vez, si estamos felices, nos puedan motivar a seguir por eso. Y si Ujú. estamos mal o estamos atravesando un conflicto, que nos puedan acompañar y resguardar. Otro tip, bueno, sería el hecho de hacer autoafirmaciones, ¿no? Como decir, bueno, yo sé que tengo esto que a mí me gusta, entonces me repito eso, valoro eso, potencio eso y sé que lo que me está costando puedo llegar a aprenderlo. Perfecto. Eh, y por ahí, bueno, algo que sirve mucho también son los ejercicios de respiración. Mm, Eh, eso eso, sirve un montón, es claro, bueno, inspirar, sostener y Eh, exhalar. eso parece lo que más nos cuesta, ¿no? Parar un poquito, respirar, parar, pero bueno, es un ejercicio que lo vamos a ir haciendo y te vamos a contar la semana que viene cómo nos fue. Sí, Nair, Dale, dale. te mandamos un cariño muy grande. Gracias por estar ahí con nosotros y no va a ser la primera vez seguramente que hablemos, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias por el espacio. No, por favor, un placer, un gusto. Que, ten- Placer, un gusto. que tengas buena semana. Nair Brites es licenciada en psicología. A partir de ahora, bueno, va a estar con nosotros también aquí en el aire de las misiones, hoy hablando acerca de la inteligencia emocional y de cómo gestionamos también estas emociones.